aquí sigo. Y les estaba comentando de Pablo Freire, de Edgar Morán, de Gabriel Ugas y de Simón Rodríguez. Y todavía nos falta Arnaldo Estés, entre otros. Porque les reitero que el propósito del programa es darnos el permiso de ser investigadores. No tenemos que ser investigadores académicos. Podemos ser investigadores como lo fue toda su vida Aquiles Nazoa, quien dijo: creo en los poderes creadores del pueblo. Y en ese sentido, Pablo Freire, en este trabajo que se llama La importancia del acto de leer, nos dice lo siguiente: la investigación debe constituirse en la comunicación. De allí la maravillosa oportunidad que se nos presenta con esta televisora, TV Caricuao, para hacer este programa. Dice: la investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino como él, como sujeto de su pensamiento. Hablar de una temática significativa es hablar de una realidad histórica y humana que no puede ser captada y entendida fuera de los seres humanos, por lo cual se hace necesario también que estos la entiendan. Los seres humanos diversos, eso es muy importante, porque de la diversidad es de lo que se trata, para poder revertir el pensamiento hegemónico que excluye a los diversos. Dice también que la investigación temática se hace así en ella como un esfuerzo que toma para la toma de conciencia de la realidad y se inscribe como punto de partida en el pensamiento educativo y en el proceso educativo. Es decir, por eso para Freire, educar no es educar, no es transmitir unas cosas que se supone que son importantes, es empatía, es comunicación, y comunicación en el más profundo de su sentido. Y por allí mismo va el también investigador y profesor, filósofo, Arnaldo Estés. Le vamos a presentar este otro trabajo que es muy, muy importante. Arnaldo Estés es venezolano, de la UCB, del Centro de Investigaciones Educativas Tebas, y estuvo mucho tiempo vinculado y haciendo un trabajo de formación de educadores que se llamó Educación para la Dignidad, de educadores, de maestros. Y de toda esa andanza de Arnaldo sale este trabajo, El aula punitiva. Y con este trabajo nos metemos mucho más, nos adentramos en lo que significa la educación que tenemos. Porque recuerden la pregunta, ¿no? La pregunta que hicimos en nuestro primer programa y que vamos a retomarla. En esta hora del mundo, en esta hora en que están exacerbados la tierra, el fuego, el aire, el agua, ¿cuál es la educación que necesitamos en semejante desequilibrio? Es la misma. Podemos vivir en el mismo modelo que está impuesto. Se puede. Entonces, el aula punitiva nos adentra en la realidad de la educación, porque justamente este es el producto de un trabajo de investigación que estudió el aula de clase que hemos tenido, cualquiera de nosotros. Y si venimos de otros años, peor, porque también hay que decir que la educación ha hecho sus transformaciones, ha mejorado, y que en materia de deber ser, la cosa está mejor. Los programas tienen mejores conceptos, no desde ahorita solamente, tiene algún tiempo. Vamos a leer lo que nos aporta el profesor Arnaldo Estés sobre este asunto de cómo está la educación en Venezuela. Él dice que en 1998, ya hace cerca de 3 décadas, se introdujo una reforma curricular con una fuerte influencia constructivista.
Esto es clave porque se venía de una tendencia positivista, de una educación bancaria, como dice Freire. Y aquí en 1998 hay una reforma que da paso ya, ¿no? Deja espacio para la idea constructivista. Recordemos que Lev Vygotsky, que también lo pueden buscar, Lev con B pequeña, Vygotsky, es ruso, un investigador ruso que fue uno de los que contribuyó a el pensamiento constructivista en la educación, a esa idea de que los conocimientos no se adquieren, sino que se construye según el acervo, ¿no? Y eso lo retomó Arnaldo. Entonces Arnaldo nos dice que en el 98 esa reforma curricular permitió esa influencia constructivista, tomada más de propuestas teóricas, dice él, del diseño recién adoptado por Europa que de la propia experiencia de aula. Él dice que los efectos comenzaron a ser muy interesantes, a pesar de que muy pronto se notó, óigase bien, miren aquí, atención maestras y maestros que nos escuchan, pronto se notó que había una importante distancia donde los conceptos y teorías, hasta las herramientas que deberían ser verificados. Él dice que esto fortaleció la natural tendencia digestiva de muchos docentes, es decir, seguir haciendo lo mismo pero con otros nombres. Vino la reforma, ahora había que hablar de constructivismo, como el famoso Día de la Resistencia, ¿no? Díganme si no es así. Y bueno, yo sé que ahorita no nos podemos comunicar, pero en la medida que vayamos haciendo posible este espacio, va a haber posibilidades de más interacción, de comunicación, pues. Pero quiero enfatizar en este concepto, ¿no? Que en el deber ser se dicen cosas importantes que hemos avanzado, pero en la educación realmente existente vemos que lo que se cambian son los nombres. Entonces yo no digo ahora Día de la Raza, ¿no? Sino que digo Día de la Resistencia. Pero de la misma manera, los niños se disfrazan como de indiecitos y no sigue sin haber un estudio de nuestros 15.000 o más años de culturas originarias, ¿no? Porque eso no tiene gran importancia. Todavía en los libros de texto, lo que empieza a tener fuerza e importancia es de la conquista para acá. Entonces, él nos dice que algo parecido pasa con la educación por proyecto. Después de esta reforma, se logró avanzar en conceptos, pero que son de verdad avances importantes, que es la educación por proyectos, es decir, los proyectos de aula. Los maestros y maestras sabemos que los proyectos de aula están en los programas escolares, si no son algo arbitrario, es algo que está, que es constitutivo de la educación hoy, igual que los proyectos comunitarios. Pero sin embargo, como nos dice él, ejemplo de ello es el trabajo por proyecto, que supone la integración de saberes, más allá de la segmentación en disciplinas, matemática, lengua, geografía, educación ciudadana. Entonces Arnaldo nos dice, la organización de las actividades y el sentido y compromiso del estudiante al vincular el aprendizaje con un propósito explícito y próximo a sus intereses, o sea, por ejemplo, a los niños les puede interesar saber qué son las sanciones, les puede interesar saber qué es el cosmos y por qué la Tierra, cómo es que vive en un tal universo, ¿no? Espacio infinito, etc. Pero estas cosas, dice Arnaldo, se convierten en temas y después devienen otra vez en tareas. Es decir, el proyecto de aula, que es el concepto que se aportó a partir del proceso que se generó desde 1998 con esta reforma y que continúa avanzando hasta hoy, pero avanza un poco en el deber ser, o avanzó, pero no en la educación realmente que funciona, que acontece día a día, ¿no? Y bueno, esto es una cosa digna de estudiar, ¿no? Y a eso llamo a los maestros y maestras de
esta parroquia y más allá, donde llegue la señal. El mismo Arnaldo nos dice un poco por qué es esto, ¿no? Él nos dice que el maestro no se siente predicador de lo que él es o practica, de manera que resulta ser, como la literatura lo reseña, un engranaje de una maquinaria que él no comprende ni dirige. ¿Se sienten así los maestros y maestras? ¿Les suena? Esto de que somos parte de un engranaje que muchas veces ni nosotros mismos comprendemos. Pero se trata de hacer conciencia de lo que significa hoy ser educador. Él dice, diferente sería si se sintiera y militara como el portador de un proyecto político que comparte. Y no nos referimos aquí a cualquier proyecto político, sino al de él y de ella. Es decir, a la idea de la transformación de la educación como proyecto político, ¿no? ¿Y la transformación para qué? Porque somos transformadores, porque sí, porque lo pide el planeta, porque lo piden los tiempos. Y de eso se trata cuando hablamos de educación para los nuevos tiempos. No es un eslogan, consideramos que es una necesidad asumir desde los hogares, desde la comunidad, desde donde se pueda realmente, la posibilidad de ser investigadores e investigadores, de echar mano no solo de los autores que tienen libros, son autores, sino, muy importante esto que le voy a decir, de incorporar a la gente con sus saberes, el papel que juega en este proceso los mayores, nuestros mayores. ¿Cómo ven nuestros mayores lo que ocurre en este momento en el planeta? Bueno, son muchas cosas, pero por ahora el tiempo se nos agota, pero seguiremos. Voy a servirme más guarapo para cerrar, celebrando con ustedes que iniciamos nuestro programa Educación para los Nuevos Tiempos. Gracias por estar allí. Continuaremos en el próximo. Un abrazo.